Muy buenos días chicos, espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgo y vamos a ir aprendiendo algunos conceptos que están justamente relacionados a este tema. Primeramente, como estamos o formamos todos partes de este planeta, a medida que pase el tiempo, vamos a encontrarnos con ciertas situaciones que pueden afectar a todos los seres humanos entre sí, como en el caso de hoy en día que es la pandemia del virus que es el COVID-19, ¿verdad? Que está afectando no solamente a nuestro país, sino que a todo el mundo, ¿sí? Tanto Asia como África, incluso América y todos los continentes, obviamente. Estas situaciones son justamente las que se tratan dentro de lo que sería la gestión de riesgo. Esto como afecta directamente a todos los seres humanos, se buscan cierto tipo de soluciones para, obviamente, poder prevenir, para poder mitigar este mal y buscar una posible solución. Entonces, ¿qué es gestión de riesgo? Y la gestión de riesgo justamente es una serie de procesos de decisión y planificación que permite a las comunidades analizar en torno a la toma de decisiones para desarrollar propuestas concretas para prevenir, mitigar o reducir los riesgos existentes. Como en el caso del COVID-19, ustedes ven que se elaboró un cierto tipo de planificación para lo que sería la vida, de cómo va a ser las personas cuando salen a la calle, cuál es el cuidado que tienen que tener, cuáles son ciertas reglas que se establecen justamente para poder mitigar o para poder prevenir el contagio masivo que puede ser perjudicial para los seres humanos en sí. Entonces, esta gestión de riesgo lo que hace es justamente eso, buscar una planificación que pueda ayudar a prevenir justamente lo que puede causar daño al ser humano. ¿Qué se entiende por primeros auxilios? Y por primeros auxilios entendemos a ciertas técnicas y procedimientos que son de carácter básicamente inmediato, o sea que tiene que ser en el momento exacto, que utilizan generalmente los profesionales eh, para brindar una asistencia a las personas que necesiten, que son por ejemplo víctimas de accidente o de enfermedad repentina, que son los famosos paramédicos, ¿verdad? Que están entrenados para eso. También creo que los profesores de educación física y otros también están entrenados para en el caso de que exista algún tipo de dificultad o un accidente, puedan ellos entrar en acción y ofrecer esos primeros auxilios para luego ser trasladado la persona obviamente al hospital. ¿Qué es prevención? Y prevención básicamente son todas aquellas acciones que están dirigidas a qué cosa? A evitar que pueda causar una amenaza o que una amenaza pueda causar cierto tipo de efectos en las personas en relación a la infraestructura, al medio ambiente y a otras cosas, como por ejemplo el dengue. El dengue también es algo que obviamente tuvo una repercusión muy grande en nuestro país. ¿Cuál es la medida de prevención que se estableció? Hacer campañas de concientización para que la gente limpie sus patios baldíos, cuiden los lugares que están en su entorno, o sea, en sus casas, que limpien, que no dejen recipientes con agua, ya que desde ahí se va formando justamente el mosquito que luego va transmitiendo la enfermedad. Entonces, las prevenciones son todas esas acciones que se elaboran para que se puedan prevenir ciertos tipos de problemas que afecten a las personas en sí. ¿En qué consiste la emergencia? Y la emergencia consiste básicamente en definir ciertas funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional. Ustedes suelen escuchar, por ejemplo, hoy en día dicen emergencia sanitaria o alerta sanitaria, emergencia sanitaria. ¿Qué significa esto? Que entran a formar parte un conjunto de responsabilidades, procedimientos y planificaciones que realiza el Estado o la comunidad en sí que se ve afectada en eso con tal de poder mitigar justamente el avance o la enfermedad o lo que puede afectar obviamente a los seres humanos. Y el vivo ejemplo de hoy en día es el COVID, obviamente. Hay una alerta sanitaria en nuestro país, una emergencia sanitaria que hace que ciertos organismos estén trabajando entre sí para favorecer justamente a las personas, como en el caso del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda, o sea, todo lo que está ligado a proteger a las personas en sí. Entonces, en eso consiste la emergencia, que es la mitigación. Y la mitigación es lo que se realiza para poder justamente reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas, o sea, para que las personas tengan forma de cómo defenderse ante ciertas cosas que pueden suceder. Por ejemplo, dice, hay formas de construcción que aseguren que nuestras casas, escuelas, hospitales no se caigan con una tormenta.
Si no podemos obviamente actuar sobre el factor amenaza, debemos hacerlo sobre la debilidad de las comunidades o de los sistemas frente a las mismas, es decir, sobre la vulnerabilidad. Decir no a la vulnerabilidad recibe el nombre de mitigación. O sea, es básicamente tratar de evitar todas las cosas que pueden perjudicar obviamente al ser humano, o sea, todo lo que puede ser causante de alguna amenaza. Y ahí entran a jugar todos los sistemas del Estado, como por ejemplo si forman parte de una comunidad en sí, dentro de lo que sería esa comunidad. Como en el caso hoy en día ustedes ven que hay muchos casos de robos y de asaltos y que se forman comisiones vecinales justamente que trabajan en contra de lo que sería la delincuencia. Entonces, estas personas, por ejemplo, lo que están haciendo es reducir la vulnerabilidad. Hay una amenaza, entonces ellos tratan de reducir a formar parte de una comunidad donde básicamente se busca reducir eso, poniendo cámaras de seguridad dentro de las calles del barrio. Algunas veces algunos vecinos se quedan a controlar también por las noches, o sea, hacen turno y cosas así que se dan hoy en día. ¿Qué se entiende por resiliencia? Y resiliencia básicamente es cuando ciertas personas que han pasado por un suceso trágico se levantan básicamente y no se dejan caer. O sea, no es que entran en depresión o algún tipo de estado de shock o de ansiedad, sino que siguen con sus vidas y enfrentan obviamente la situación. A eso entendemos por resiliencia. ¿Qué dice? Seguro que conocemos a uno o más personas que han vivido experiencias muy tristes y hasta trágicas en el lugar de deprimirse, aislarse o protestar contra su suerte o contra la vida o contra Dios, encuentran la forma de salir adelante, de superarse y de convertirse esa experiencia negativa en una fuente de posibilidades de superación propia y ajena. Entonces, cuando nos referimos a resiliencia, estamos hablando de la capacidad de un sistema de comunidad o sociedad potencialmente expuesto a amenazas para adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Por ejemplo, lo que vemos nosotros en el bañado. Cuántas veces se inundaron sus casas y cosas así, pero eso no es que ellos entran en un estado de depresión o ya no saben más qué hacer con su vida. Se mudan a otro lugar y vuelven a empezar de cero. O en algunos casos otra vez, después de que termine la crecida, vuelven otra vez al lugar donde ellos se encontraban anteriormente. Entonces ahí estamos definiendo resiliencia. Y por último vamos a ver qué es vulnerabilidad, que tiene una relación directa con las condiciones de debilidad o fragilidad de los elementos físicos sociales de una comunidad, que pueden resultar afectados, dañados o destruidos al desencadenarse un fenómeno natural considerado amenazante por dicha comunidad, como en el caso de terremotos, maremotos y cosas así, o tornados que pueden afectar. Acá en nuestro país no suele suceder tanto, pero lo que suele suceder es justamente las crecidas que afectan básicamente a ciertas zonas de la población, como también la delincuencia que atañe justamente a todas las personas. Entonces la vulnerabilidad se refiere justamente a eso, a ciertos elementos físicos o sociales que sean dentro de una comunidad que apeligra justamente la vivencia de las personas en sí. Entonces aquí aprendimos algunos conceptos en relación a gestión de riesgo, que es muy importante para los siguientes temas que nosotros vamos a ir desarrollando. Lo que sí hay que saber que en teoría la comunidad o el Estado en sí debe de estar preparado en el caso de que surjan algún tipo de inconvenientes que puedan afectar a las personas, y obviamente se establece ciertos planes, ciertos procedimientos para que justamente se puedan mitigar esos males que estábamos mencionando anteriormente. Nada más, chicos. Espero que estén súper bien y que disfruten de este jueves, y les dejo la actividad del día para que ustedes puedan desarrollar. Si tienen alguna consulta o alguna duda, me preguntan para que podamos responder y trabajar juntos y puedan aprender obviamente. Un abrazo para todos.